hacia la circulación y va a ejercer su efecto como hormona. Ahora, esa es la función principal. Tenemos otros mediadores que pueden potenciar la respuesta, pero potenciación de la respuesta, recuerden que es dependiente de glucosa, mientras que hay otros fármacos que van a ver que actúan directamente sobre canales que pueden generar activación o liberación de insulina independientemente de glucosa. Entonces, aquí por ejemplo, factores que pueden potenciar la liberación de insulina tenemos las incretinas. Las incretinas son producidas a nivel intestinal. Dentro de ellas se produce la célula K y la célula L. La célula L va a ser la que va a producir GLP-1, la cual va a actuar sobre la célula beta pancreática, estimulando la liberación de insulina. Y va a actuar sobre la célula alfa pancreática, inhibiendo la liberación de glucagón. Ahora, también tenemos al GIP. El GIP se produce a nivel de la célula K intestinal, la cual va a generar netamente una estimulación de la célula beta para la liberación de insulina, pero también estimula la liberación de glucagón. Entonces, ahí ven efectos diferenciados de las dos incretinas. Las dos incretinas, como ustedes pueden ver aquí al nivel de la célula, van a ser liberadas también por la captación de glucosa a nivel intestinal. Entonces, ustedes ven que si ustedes se alimentan, va a generar aumento de glucosa intestinal. Este aumento de glucosa intestinal va a generar un estímulo para que estas células L y K a nivel intestinal generen incretinas. Estas incretinas van a actuar a través de un receptor metabotrópico acoplado a proteína GS para aumentar el AMP cíclico. Este aumento de AMP cíclico en la célula beta pancreática va a conllevar a la activación de la proteína quinasa A. Y ya saben ya la función de la proteína quinasa A, ya no es necesario volver a recalcarlo. Y aparte también va a generar la activación de la proteína intercambiadora EPAC2. Y este EPAC2 se encarga netamente de sensibilizar a los receptores y canales de rianodina a nivel del retículo endoplásmico. Entonces, esta sensibilización permite aumentar aún más la liberación de calcio a nivel citosólico. Por ende, potencia la respuesta mediada por glucosa. Como ustedes pueden ver en este gráfico y estas curvas, el aumento del efecto incretina, el aumento de insulina por el efecto incretina es netamente por ingreso de glucosa oral. Como les dije, netamente el estímulo para la producción de las incretinas es tener glucosa a nivel intestinal. Si ustedes colocan glucosa a nivel endovenosa, no tiene ese efecto incretina, entonces se pierde el efecto incretina. Quiero que recuerden por favor esto para poder luego analizar las drogas. Ya, fisiopatología de la diabetes. Aquí no vamos a ahondar mucho porque ustedes están llevando ya un curso de fisiopatología en el momento. Entonces, como ya lo llevan, ya para qué los repito. Pero voy a especificar algunos puntos clave. Ustedes saben que la diabetes mellitus netamente es una patología que tiene que ver bastante con la insulina, que puede ser por el déficit de secreción de insulina o por la resistencia a la actividad de la insulina. Por tanto, netamente, en la fisiopatología de diabetes tienen que tener en cuenta que es un síndrome clínico que se produce por hiperglucemia crónica. Esta hiperglucemia crónica puede deberse a múltiples factores. Un factor principal, que sea déficit de secreción o de la actividad de la insulina. Cuando hablamos de déficit de actividad nos referimos a la famosa resistencia a la insulina, que es netamente la fisiopatología y etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2. Y cuando hablamos de deficiencia absoluta de insulina nos referimos más a la diabetes tipo 1, que es por tipo inmunológico. Aparte tenemos otros factores que tienen que ver mucho con lo que hemos mencionado previamente. Por ejemplo, vamos a tener un aumento de la producción hepática de glucosa. Esto puede ser por aumento de la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratados. Tenemos también un aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal. Específicamente recuerden que la glucosa a nivel renal se reabsorbe al nivel del túbulo contorneado proximal, siendo 90% de esta reabsorción debido al efecto del SGLT2 y el 10% únicamente debido por el SGLT1. Luego tenemos también un aumento de la lipólisis. Recuerden chicos que el aumento de ácidos grasos a nivel sérico-plasmático va a incrementar aún más la resistencia a la insulina. Por tanto, como tenemos mayor cantidad de lípidos a nivel de un tejido, podríamos conllevar a empeorar la resistencia a la insulina. Y cuando vayamos a ver las drogas, se van a dar cuenta que este efecto es básico para poder hablar de la resistencia hepática a la insulina o la resistencia hepática a nivel de tejidos periféricos y otros. Luego también tenemos disfunción de neurotransmisores, lo cual se relaciona bastante con
el aumento del hambre y la disminución de la saciedad. Por eso muchos pacientes diabéticos tienen el fenotipo de obesidad. Tenemos, como ya les mencioné, disminución de la insulina y aumento del glucagón. Ahora, esto no es terapéutica, pero tienen que saber que la diabetes tiene un tratamiento multifactorial. No solamente vamos a dar drogas, tenemos que también tener un eje no farmacológico, que netamente se basa en la modificación de los estilos de vida. Esto se refiere a una dieta adecuada, un régimen de actividad física específico y después el tratamiento de las comorbilidades. Recuerden, chicos, que la diabetes mellitus es considerado un equivalente anginoso. Por tanto, si ustedes no tratan adecuadamente la diabetes mellitus, es prácticamente generar que el paciente tenga un alto riesgo cardiovascular. Por tanto, chicos, hay que tener en claro que el tratamiento es multifactorial. No solamente drogas dirigidas a la diabetes, sino que también tienes que manejar las patologías asociadas a la diabetes. Dígase, hipertensión, dislipidemia u obesidad. Y también tienes que quitar los factores de riesgo y modificar y tratar las complicaciones, que pueden ser micro o macrovasculares. Ahora sí nos vamos de lleno a las drogas. La primera lámina, estamos hablando de la droga más usada. Ustedes han escuchado de la metformina. Estoy muy seguro que han escuchado hasta el cansancio de la metformina. Entonces, dentro de las biguanidas, la única droga actualmente viable y disponible es la metformina, debido a que tanto la fenformina como la buformina han sido asociadas durante la década de los 70 a un aumento de reportes de acidosis láctica. Por tanto, por ese riesgo no se usa, pero la metformina tiene un mejor perfil de seguridad cardiovascular. Aparte de eso, recuerden la estructura química de la metformina, el cual le confiere cómo va a ser su paso a través de las células. La estructura química de la metformina es un compuesto hidrofílico de forma de catión monoprotonado. Por tanto, para su ingreso y salida de células requiere sí o sí de transportadores proteicos. Esos transportadores proteicos son múltiples. Principalmente vamos a resaltar tres, que son los principales involucrados en el ingreso y salida de la metformina de las células. Ahí hablamos de los transportadores de cationes orgánicos, de los transportadores de monoaminas y también de los transportadores de expulsión de toxinas y drogas. En cuanto a la absorción, recuerden que la absorción principal de la metformina se va a dar a nivel del intestino delgado superior, entre una biodisponibilidad del 70 a 80%. Y esto es saturable por el mismo hecho de tener transportadores. Como ustedes pueden ver en el gráfico superior, porque miren, acá les he hecho un gráfico por cada zona, entonces aquí en el gráfico superior quiero que se den cuenta de esto. Acá tenemos a un enterocito. Este enterocito en su membrana apical, que está netamente cercana al lumen, va a tener a los receptores o transportadores de monoaminas, el PMAT, y vamos a tener al transportador de cationes orgánicos tipo 3. Estos dos transportadores en la membrana apical van a mediar el ingreso de metformina a nivel del intestino. Y cómo la metformina ingresa por gradiente al compartimento séricoplasmático, netamente ingresa por el transportador de cationes orgánicos tipo 1. Entonces se dan cuenta que para poder absorber la metformina a nivel intestinal requieren de los transportadores de cationes orgánicos tipo 1 y tipo 3 y del PMAT. Si nosotros tenemos por A o B una mutación de un solo nucleótido al nivel de los genes codificantes, PMAT o OCT1, se ha asociado a una disminución de la absorción. Y ustedes saben que cuando hay una disminución de la absorción de metformina, vamos a tener un aumento de las reacciones adversas gastrointestinales, llámese náuseas, vómitos, sensación de pesadez, etc. Entonces, acá es relevante que sepan los transportadores. Si yo genero una inhibición competitiva o una mutación al nivel del PMAT o el OCT1, voy a generar una disminución de la absorción de la metformina hacia el compartimento vascular, generando que la metformina se deposite y se acumule a nivel del tejido intestinal. Y esto conlleva un aumento de las reacciones adversas gastrointestinales. Ahora pasamos con la parte del tiempo al cual llegamos a la concentración máxima. El Tmax suele ser de 2 a 3 horas, pero tenemos una formulación de metformina de liberación prolongada. Esta formulación va a generar que el pico de concentración oscile entre las 6 u 8 horas. Y bueno, netamente en la formulación clásica, estándar de metformina, tenemos un tiempo de vida media entre 4 a 5 horas. Acá es relevante que sepan que la metformina no se une a proteínas ni se metaboliza. Entonces, cuando hablamos de interacciones farmacocinéticas, van a priorizar las que tienen mediación por los transportadores.
¿Está bien? La distribución tisular de la metformina va a ser mayor en los tejidos que tienen gran cantidad de los transportadores previamente mencionados. Llámense los transportadores de cationes orgánicos, llámense el TIMAT y llámense también los transportadores de extrusión. Entonces, ¿en dónde tenemos mayor cantidad de estos transportadores? En el hígado, en el intestino, principalmente el delgado, y en el riñón, al nivel de todas las partes tubulares. Entonces, como tenemos mayor concentración de estos transportadores en esos tejidos, vamos a tener mayor concentración tisular de metformina en dichos tejidos. Ahora, también puede haber una pequeña absorción periférica que contribuye con una parte del efecto de la metformina, que es la disminución de la resistencia a la insulina. En la excreción, tenemos que ver que la excreción de la metformina principalmente se da por vía renal, de forma inalterada. Y esta secreción no va a ser por filtración, va a ser netamente por secreción tubular activa. Entonces, vamos a analizar qué factores pueden alterar esta distribución hística de la metformina y la excreción. Analicemos este gráfico, chicos, este gráfico de derecha superior. Acá tenemos un hepatocito. En este hepatocito ustedes están viendo que en la membrana que mira la circulación tenemos al transportador catiónico orgánico tipo 1 y tipo 3. Estos van a permitir el ingreso de la metformina hacia el hepatocito. Y luego la salida se va a ver mediada por los transportadores de extrusión tipo 1, el MAT1. Entonces, aquí lo que quiero que vean ustedes es que si nosotros inhibimos al OCT1 a este nivel, vamos a generar que haya una disminución de la acumulación de metformina al nivel hepático. ¿Y qué les mencioné hace un momento? La metformina tiene como principal efecto terapéutico al nivel hepático la reducción de la gluconeogénesis. Entonces, chicos, si yo genero una disminución del ingreso de metformina hacia mi hepatocito, ¿voy a tener el mismo efecto? No, claramente no voy a tener el mismo efecto. Por tanto, los inhibidores competitivos del OCT1, como el verapamilo, pueden generar una reducción de la eficacia de metformina, porque disminuyen su ingreso hacia el hepatocito. Por tanto, disminuye que la metformina esté en exposición a sus dianas terapéuticas que vamos a ver en la siguiente lámina. Luego, a nivel de la célula tubular, tenemos que en la membrana vasolateral encontramos a los transportadores de cationes orgánicos tipo 2 y tipo 3. Y en la membrana apical vamos a tener a los transportadores de extrusión de toxinas y de drogas tipo 1 y 2K. Ya es su trabajo de ustedes, chicos, leer bien cuáles son los sustratos e inhibidores de esos transportadores. Pero obviamente, si nosotros tenemos muchos sustratos, vamos a generar saturación de estos transportadores. Por tanto, puedo generar un aumento de la concentración plasmática de metformina. Y eso podría conllevar a un mayor riesgo de toxicidad, especialmente en algunos pacientes, que vamos a ver a continuación. Y obviamente, si inhibo el transportador, también puedo generar un aumento de la concentración plasmática de metformina, lo que va a conllevar a aumento del riesgo de toxicidad. En cuanto a las consideraciones adicionales, especiales de la farmacocinética de la metformina, es relevante que ustedes sepan qué es lo que podría pasar en un paciente obeso que está en edad pediátrica. Normalmente hay reportes de casos que revelan de que el paciente pediátrico obeso tiene un aumento de la depuración de metformina. Entonces, como tiene un aumento de la depuración de metformina, podría tener un área bajo la curva disminuida. Ahora, en el adulto mayor ustedes ya saben que va a haber una disminución de clearance, el aclaramiento. Entonces, como va a haber una disminución del aclaramiento, la metformina podría tener un mayor tiempo de vida media y una mayor concentración máxima. Y está expreso acá. Ya. Ahora vamos a ver los mecanismos de acción propuestos de la metformina en el tratamiento de la diabetes. Netamente, chicos, recuerden que el efecto principal de la metformina es la reducción de la gluconeogénesis hepática. Ya les he dicho que la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de precursores no carbohidratados. Entonces, ¿cómo realiza ese efecto? Es la gran pregunta. El efecto principalmente, históricamente, se ha debido y se ha explicado a través de la inhibición del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones y a través de la inhibición de la enzima glicerol-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima glicerol-fosfato deshidrogenasa se encuentra en la lanzadera de glicerol. De ustedes ya lo manejan porque lo han visto en bioquímica con el doctor Guijo. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, en resumen, esta enzima glicerol-fosfato deshidrogenasa permite la oxidación del NAT.
El NAT es un cofactor, es una coenzima vital, ¿sí o no? Ya lo hemos visto en el manejo de alcohol, lo hemos visto en muchas cosas, en muchas clases prácticas y teóricas. Entonces, si nosotros tenemos una inhibición de la enzima glicerol fosfato deshidrogenasa, vamos a tener una acumulación de la forma reducida de NAT. Y como se va a acumular al nivel citosólico, esto puede generar otros efectos que vamos a mencionar a continuación. Aparte tenemos la inhibición del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que hace el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones? Normalmente lo que hace es recibe electrones a partir de la forma reducida de NAT. Entonces, como recibe estos electrones, va a generar que el NAT reducido pase a NAT oxidado. Y aquí se puede ver. Y esto permite la producción de ATP en toda la cadena transportadora de electrones. Ya no es requerido que les explique cada cosa porque eso ya lo he visto en bioquímica. Pero al final el efecto final de este transporte o de esta donación de electrones es exactamente la producción de energía. Y esta producción de energía se ve en forma de ATP. Entonces, chicos, si yo inhibo el complejo 1, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a generar acumulación de AMP, ADP y una disminución del ATP, ¿sí o no? Y si disminuye el ATP, vamos a generar que nuestro sensor energético de la célula se active. ¿Quién es mi sensor energético de la célula? Es el AMP quinasa. Entonces, el AMPK va a ser el sensor energético que va a activarse cuando disminuyen los niveles de ATP. Ya saben por qué disminuyeron los niveles de ATP. Fácil, porque se inhibió el complejo 1 y aparte porque se inhibió la lanzadera de glicerol. Recuerden que normalmente el NAT no va a pasar del citosol a la mitocondria, por tanto requiere de lanzaderas como el glicerol o de malato aspartato para poder ingresar y poder hacer la transferencia de electrones. Entonces, si yo inhibo mi enzima glicerol fosfato, estoy evitando que esos electrones que se van a donar a nivel de la cadena transportadora produzcan al final una variación de potencial electroquímico y aumente la producción de ATP. Aparte, si yo inhibo el complejo 1, también estoy generando una disminución del ATP. Netamente porque el complejo 1 lo que hace es, como les dije, recibe los electrones del NAT reducido y lo oxida. Entonces el NAT oxidado se va a todas las otras vías metabólicas. Por tanto, todo esto conlleva que el ATP baja. Y este ATP bajo va a ser sensado por el AMPK. El AMPK, cuando sensa esta disminución del ATP, va a generar una priorización de algunas vías metabólicas y la inhibición de otras. ¿Qué creen ustedes que se priorizan? Obviamente que se va a priorizar las vías que pueden producir ATP, porque necesita energía. Y voy a inhibir las vías que necesitan ATP. ¿Qué vías necesitan ATP? Fácil. Básicamente, en el tratamiento de metformina, la gluconeogénesis requiere ATP. Y aparte, ¿qué otra vía requiere ATP? Requerimos ATP en la vía de la síntesis del colesterol, que es netamente mediada por la hidroximetilglutaril coenzima A. Está acá. Ahora, ¿qué enzimas también se pueden ver disminuidas en su expresión y actividad para poder disminuir el acto de gluconeogénesis? Están la glucosa 6-fosfatasa, que está acá, y la fosfenolpiruvato carboxinasa. Estas dos van a disminuir tanto su actividad como su expresión. Y por tanto, vamos a tener el efecto gluconeogénico. Ahora, todo esto también puede generar un aumento de la captación periférica de glucosa. Como les mencioné anteriormente, recuerden que la cantidad de distribución hística de metformina al nivel de tejidos periféricos es baja. Por tanto, el efecto sobre la captación periférica no es tan relevante, o sea, no es tan grande como la disminución de la gluconeogénesis hepática, que sí contribuye principalmente al efecto mediado por la metformina. Ahora, chicos, vamos a seguir analizando. Si yo genero acumulación de NAT en su forma reducida, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estimular la reducción de piruvato a lactato. Y si yo estimulo la reducción de piruvato a lactato, voy a generar acumulación de lactato. Ahora, en un paciente normal, este aumento de lactato suele ser modesto, no clínicamente significativo, o sea, no preocupa. Pero en otros pacientes que tienen interacciones farmacológicas, que tienen otra droga que acumule más NAT en su forma reducida, o que tienen alguna condición que aumente la síntesis de lactato, llámese alguna insuficiencia de algún órgano, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente esta acumulación de lactato va a ser significativa, conllevando el riesgo de acidosis láctica.
Por ejemplo, aquí les he colocado algo que ya han visto ustedes en las clases teóricas y prácticas. Aquí tenemos una interacción farmacodinámica de relevancia, que es la intoxicación por alcohol etílico. Ustedes ya han visto que dentro del metabolismo del alcohol etílico se va a producir NAD en su forma reducida. Entonces, si yo tengo esta producción de NAD en su forma reducida, mediada por el metabolismo del alcohol, y aparte tengo la acumulación de NAD reducido por la inhibición del complejo 1 y por la inhibición del glicerol fosfato deshidrogenasa, todo esto va a conllevar a que se aumente la vía del lactato. Entonces, si yo doy alcohol etílico con rangos de intoxicación a un paciente con alcoholismo crónico y aparte está usando metformina, ¿el paciente tiene o no riesgo de acidosis láctica? Claro que tiene. Entonces, quiero que entiendan eso, chicos. Pasamos. Si finalmente vamos a ver las reacciones adversas de la metformina. En base a las reacciones adversas de la metformina, recuerden que las principales son reacciones adversas gastrointestinales. Esas se van a deber principalmente a la dosis, se van a deber a la cantidad de droga que se encuentra acumulada a nivel intestinal. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un momento? Entonces, ¿qué síntomas gastrointestinales puede tener tu paciente? Puede tener náuseas, diarrea y flatulencia. Por eso, cuando ustedes ya en terapéutica vean, cuando le administran metformina, solemos iniciar con una pauta escalonada. No específicamente para generar mayor efecto, sino para que el paciente tenga mayor tolerancia a los síntomas gastrointestinales. Ahora, también tenemos la acidosis láctica, que como ustedes han visto también es dosis dependiente, porque depende netamente de su mecanismo de acción. ¿Qué factores pueden aumentar el riesgo de acidosis láctica? Ya les he mencionado, estados hipóxicos que aumentan el metabolismo anaeróbico, aumentan la producción de lactato. Insuficiencias orgánicas, la principal y la que genera contraindicación es la insuficiencia renal, con una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Pero también las otras insuficiencias orgánicas, llámese insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, pueden conllevar a un aumento del riesgo de acidosis láctica, porque también aumenta el metabolismo anaeróbico. Por tanto, chicos, si bien es contraindicación relativa, las insuficiencias de otros órganos que no son el riñón pueden conllevar un aumento del riesgo de acidosis láctica. También la intoxicación alcohólica aguda, ya les he explicado el mecanismo de producción de la acidosis láctica por intoxicación alcohólica aguda. Y también las drogas que alteran el estado ácido-base y la deshidratación, chicos, no se olviden, la deshidratación también puede conllevar a un aumento del riesgo de acidosis láctica. Ahora, en la deficiencia de vitamina B12, recuerden que tiene mucho que ver con la duración de la terapia. Esto no va a ser de forma instantánea, va a ser de forma prolongada. Cuando nosotros usamos de forma prolongada metformina, podemos aumentar el riesgo de una reducción de la absorción del complejo vitamina B12 y factor intrínseco, conllevando a la larga a un riesgo de deficiencia de vitamina B12. En las contraindicaciones, la principal contraindicación de metformina es una disminución de la tasa de filtración glomerular estimada. Como les mencioné, se encuentra contraindicado cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, o sea, superficie corporal. Ahora, chicos, les he traído también un gráfico, porque ustedes, yo sé que quieren más siempre, entonces les he traído un gráfico que resume los estudios básicos sobre la metformina. Ustedes ya saben que la metformina es buena, bonita y barata, ¿sí o no? Entonces tiene las 3B, entonces tienen que saber bastante ustedes de la metformina, porque lo van a usar. Y si ustedes no lo usan, lo van a ver, va a venir a sus consultas externas. Entonces, ustedes tienen que, tenemos dos estudios base de la metformina. Tenemos el estudio UCAPDS y tenemos su seguimiento, que fue a los 10 años del UCAPDS. El UCAPDS demostró que la metformina genera una disminución del riesgo de complicaciones microvasculares cuando el paciente está tratándose con metformina. Pero el seguimiento de 10 años dijo que, aparte de eso, generó una reducción de la presencia de complicaciones macrovasculares. Por ejemplo, infarto agudo de miocardio. Entonces, tenemos que la metformina, ya hemos visto bastante en la farmacología, pero además recuerden que tiene una disminución del riesgo de complicaciones, tanto micro como macrovasculares. Microvasculares suelen ser a corto plazo, en 5 años, 6 años, y macrovasculares de forma consistente en 10 años. Y eso lo han visto en el seguimiento de este estudio. Pasamos a los secretagogos. Ahora, ¿por qué les vamos a dar bastante énfasis también a los secretagogos? Porque en el MINSA es lo que más van a tener, su metformina con su buena glibenclamida. Entonces tienen que manejarse bien
qué riesgos tienen con estas drogas. Secretagogos, ustedes están viendo en la parte superior que he colocado números, ¿sí o no? En casi todas las drogas. Esos números se refieren a la capacidad de disminuir la hemoglobina glicosilada. Los secretagogos por lo general van a disminuir la hemoglobina glicosilada hasta en un 2%. Entonces, ¿qué secretagogos tenemos? Tenemos secretagogos que pueden ser de tipo sulfonilurias y no sulfonilurias. Los secretagogos de tipo sulfonilurias van a ser los que vamos a analizar de forma extensa. Los no sulfonilurias van a ser las meglitinidas. Dentro de las meglitinidas tenemos como representantes a nateilinida, mitilinida y repailinida. Quiero que analicen este gráfico. Primero vamos a analizar los receptores. Recuerden que los secretagogos van a unirse principalmente al nivel de la porción sur 1 o 2 de el canal de potasio sensible de ATP. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la porción sur 1? Principalmente a nivel del tejido de la célula beta pancreática. Entonces, mientras yo tenga mayor especificidad por mi porción sur 1, voy a tener mayor acción netamente sobre la célula beta pancreática. Ahora, sur 2, ¿dónde lo vas a encontrar? Sur 2 se encuentra principalmente al nivel de tejido cardiovascular. Entonces, a partir de eso, teóricamente, hace muchos años ya, surgieron muchas hipótesis. ¿Cuáles fueron las hipótesis? Primero, ¿para qué sirve mi sur 2? Mi sur 2 sirve principalmente para protección isquémica. Ante eventos isquémicos, por lo general se activan esos canales de potasio sensibles de ATP de tipo sur 2 con su porción sur 2 a nivel cardiovascular y generan un famoso acontecimiento llamado el preacondicionamiento isquémico, lo que lleva a mayor protección cardíaca. Ahora, recordemos que, entonces, si yo tengo una droga que puede actuar de forma no específica o no selectiva, por sur 1 y por sur 2, podría tener mayor cantidad de eventos cardíacos asociados. Dentro de estos hay reportes que refieren que gliburide o glibenclamida, como quieran llamarlo, gliburide o glibenclamida va a tener un aumento de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque actúa sobre el sur 2, generando esta inhibición de protección cardiovascular, llamada el preacondicionamiento isquémico. Entonces, aparte de eso, recordemos que la selectividad por sur 1 es el efecto que nosotros deseamos. Cuando nosotros estamos hablando de las sulfonilurias, tenemos sulfonilurias de varias generaciones. Primera generación, segunda generación, tercera generación. De la primera generación ya no lo van a ver, ya no se usa por lo general. Pero esos están asociados principalmente a efectos adversos como hipoglicemias severas y también pueden estar asociados a efectos cardiovasculares. Ahora, los de segunda generación y tercera generación por lo general no tienen tanto riesgo cardiovascular, pero dentro de ellos, el que puede tener un aumento de reportes que ha habido de eventos cardiovasculares mayores es glibenclamida, dentro de ellos. ¿Está bien? Pero como les dije, no es tan comparable como los de primera generación, que sí, porque se dan a cada rato infartos. Ahora, dentro de los efectos de sulfonilurias, vamos a analizar que glibenclamida puede tener efecto tanto sobre los canales de potasio sensibles a ATP en su porción al sur, como en la proteína intercambiadora EPAC2. Esto es de importancia, ¿por qué? Porque estos efectos, primero, el efecto sobre el canal de potasio, ustedes ya saben que va a generar una estimulación de la liberación de insulina independientemente de glucosa, ¿sí o no? Porque hemos visto en fisiología. Pero aparte, este efecto se puede ver potenciado por la activación del EPAC2. Por como les mencioné, el EPAC2 genera mayor sensibilización de mis canales de renina a nivel de retículos, ¿sí o no? Entonces aumenta la liberación de calcio, por tanto puede potenciar la respuesta. Por ende, de estas drogas que estamos viendo, de las sulfonilurias, ¿cuál tendría mayor riesgo de hipoglicemia? Glibenclamida, claro, está fácil, ¿sí o no? Tiene más riesgo de hipoglicemia por el simple hecho de que, aparte de su respuesta en el receptor o el canal de potasio sensible de ATP, se potencia esta respuesta mediante la activación de PAC. Y esto lo pueden ver en estos gráficos, que justo es un gráfico de un modelo de ratita, no causa, en el cual generaron una supresión del efecto del EPAC2. Y ustedes vean, miren chicos, cómo el efecto de la secreción de insulina bajó.
cuando generamos la supresión del EPAC2. Entonces, la glibenclamida se debe a sus efectos no solamente a la inhibición del canal de potasio, sino que también esta se va a ver potenciada por la activación del EPAC2. Ahora, del glimepiride vamos a hablar en la siguiente lámina, porque ahí tengo un cuadrito diferencial, y ahí vamos a hablar de la cinética de disociación. Dentro de gliclazida, miren, ustedes pueden ver en este cuadrito que está muy interesante, en este cuadrito vemos de que gliclazida es el que tiene mayor selectividad por SUR-A, la porción SUR-A, que es netamente la única que se va a encontrar en el SUR1. Entonces, gliclazida suele ser muy selectivo de SUR1. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí o no? Selectividad por SUR1 para evitar los eventos cardiovasculares mayores. Entonces, gliclazida es la sulfoniluria que está asociado con mejor perfil de seguridad cardiovascular. Ya entendimos el porqué. Porque como no vamos a tener la pérdida del efecto cardioprotector por el preacondicionamiento isquémico mediado por SUR2, vamos a potenciar y tener un mejor perfil de seguridad cardiovascular. Ahora, dentro de las glinidas, el que tiene mejor perfil de seguridad cardiovascular es nateglimida. Por eso les he colocado acá. Anoten, chicos, en sus tablitas, ¿no? Ahí están sus tablitas. Dentro de las sulfonilurias, ustedes tienen esta tablita sacada del Guttman. En el Guttman te expresan netamente los tiempos de duración de efecto. Ustedes pueden ver que el glimepiride es el que tiene mayor tiempo de duración de efecto en su formulación estándar. Claro, glipizida puede llegar a 24 horas, pero en su formulación de liberación prolongada. Ahora, gliburide, ustedes ven que tienen un tiempo de duración de efecto de 12 a 24 horas. Y las no sulfonilurias van a tener un tiempo de duración de efecto mínimo. Ya lo están viendo acá, hasta 6 horas como máximo. Las sulfonilurias, chicos, se absorben a nivel oral. Su tiempo de vida media suele ser de 3 a 5 horas y sus efectos hipoglicémicos superan las 12 horas. Aparte, en base a unión a proteínas, se suelen unir en un 99% a proteínas. Su metabolismo es hepático por la enzima CYP12-9 y su excreción es renal principalmente por sus metabolitos. Las meglitinidas van a tener principalmente un metabolismo hepático, repaglinida por la CYP3A4 y nataglinida por el CYP12-9. Ahora vamos a este cuadrito diferencial que está muy interesante. Aquí vamos a comenzar a diferenciar en base al metabolismo sus metabolitos. Aquí podemos ver, básico, miren chicos, glibenclamida y glimepirida van a ser las únicas que tienen metabolitos activos. Aquí está bien redactado, tienen metabolitos activos. Este metabolito activo de la glibenclamida podría aumentar su tiempo de vida media, de efecto, tiempo de duración de efecto. ¿Qué metabolitos activos tienen? Su primer metabolito es menos potente, pero es activo. Y el metabolito 2 de la glibenclamida sí es inactivo. Glimepiride también tiene un metabolito activo, pero este metabolito activo suele tener el tercio de la potencia de la droga estándar. Gliclazida y glipizida no tienen metabolitos activos, sus metabolitos son inactivos. Por ende, el tiempo de vida media de metabolitos obviamente no es clínicamente significativo, porque es inactivo. Ahora, glibenclamida, ustedes ven en sus metabolitos activos que tienen un tiempo de vida media más larga que la del fármaco original, lo que puede ampliar el tiempo de duración de efecto, que estábamos viendo en la tabla previa. El riesgo de hipoglicemia de glibenclamida es alto, ya hemos visto por qué. Porque aparte de actuar sobre su canal de potasio sensible ATP, se potencia su respuesta por activación del EPAC2A. Eso ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Ahora, la glibenclamida tiene un porcentaje de excreción renal del 50% y va a requerir sí o sí ajustes de dosis o cambio de fármaco según la tasa de filtración glomerular estimada. Glimepirida, de la misma forma, va a necesitar ajuste de dosis según tasa de filtración glomerular estimada, pero su riesgo de hipoglicemia es intermedio bajo. ¿Por qué? Porque su cinética de disociación del glimepiride es rápida. O sea, se va a su receptor y se suelta rápidamente después de haber ejercido su efecto. Entonces, tiene una cinética de disociación rápida. Ahora, glimepirida y gliclazida suelen ser las que tienen menor riesgo de hipoglicemia. Pero hasta el momento, según los estudios, lo que refieren es que el menor riesgo de hipoglicemia se da por la formulación de liberación prolongada, modificada de gliclazida. Ya, dentro de los RAMS ya creo que estamos muy claros por qué se produce la hipoglicemia. Obviamente la hipoglicemia es dependiente de dosis. ¿Y por qué se produce? Porque la estimulación que generan las sulfonilurias y todos los secretagogos en general es independiente de glucosa. Entonces, así comas o no comas, puedes generar
hipoglicemia. Eso tiene que quedar claro. Entonces los secretagogos estimulan la liberación de insulina independientemente, chicos, de que ustedes coman, que quede claro. ¿Por qué? Porque eso lo van a ver en su vida real. Cuando vean a sus abuelitos, los abuelitos se olvidan de comer a veces. Se olvidan de tomar su bebida, su comida. Entonces le das una sulfonilurea y de acá a 10 horitas lo ves ahí todo pálido, el abuelito sudando. El abuelito está planchado. ¿Por qué? Porque entró en hipoglicemia. Porque no supiste aceptar una buena droga o la dosificación la diste incorrectamente. ¿Qué contraindicaciones tienen glibenclamidas? Obviamente tienen la contraindicación de hipersensibilidad a sulfonamidas por su estructura química, cetoacidosis diabética netamente porque su efecto, como ustedes ven, de las sulfonilurias van a ser estimular la secreción de insulina. Y si tenemos cetoacidosis diabética, significa que el déficit de insulina es absoluto. Por tanto, ¿qué vas a estimular? Nada, porque no hay insulina disponible en la célula beta pancreática para poder liberarse. Además, falla hepática y falla renal. Falla hepática, obviamente, porque su metabolismo es hepático, y si disminuimos el metabolismo, vamos a aumentar el tiempo de la concentración plasmática de la sulfoniluria y aumenta el riesgo de toxicidad. Y falla renal, claramente, porque vamos a disminuir el aclaramiento de la droga. Ahora, cuando existían y cuando se usaban las sulfonilurias de primera generación, como la clorpropamida, teníamos el famoso efecto antabus. Ya saben ustedes qué es el efecto antabus. Es cuando generamos una acumulación de acetaldehído por inhibición del aldehído deshidrogenasa, lo que genera todos esos efectos tóxicos del acetaldehído, que ya hemos visto en la clase de intoxicación alcohólica, así que yo sé que ya ustedes lo manejan. Ahora, interacciones, chicos, interacciones. Interacciones que deben de reconocer son las interacciones que tienen que ver con el metabolismo, principalmente. El fluconazol va a inhibir la enzima CYP12-9. Por tanto, si yo inhibo la enzima CYP12-9, voy a aumentar la concentración plasmática de, en este caso, los secretagogos. En este caso, específicamente, las sulfonilurias. ¿Y quién puede inducir a la enzima CYP12-9? La puede inducir la rifampicina, lo que puede disminuir la eficacia de la droga, porque disminuye la concentración plasmática de la droga como tal. Y el etanol, chicos, recuerden que el etanol, ya les he dicho varias veces, el etanol reduce la gluconeogénesis, ¿sí o no? Entonces, si el etanol reduce la gluconeogénesis, podría potenciar el efecto hipoglucemiante de la sulfoniluria. Entonces, chicos, si alguien está tomando su alcohol y toma su glibenclamida, ¿podría entrar en hipoglicemia severa? Sí, quiero que quede claro. Pasamos a la siguiente droga, las tiazolidinedionas. Las tiazolidinedionas pueden bajar la hemoglobina glicosilada en un 0.5 a un 1,2%. Dentro de las tiazolidinedionas tenemos como principales representantes a la pioglitazona y la rosiglitazona. Aquí les he colocado alguna diferencia con la rosiglitazona, pero inicialmente les voy a mencionar. La rosiglitazona, chicos, ya no está en el mercado. ¿Por qué? Porque la rosiglitazona se ha asociado a un aumento de eventos cardiovasculares, principalmente de infartos agudos de miocardio. La pioglitazona, como ustedes pueden observar, va a tener como mecanismo de acción principal la activación del PPAR-gamma. Dentro de su farmacocinética tenemos que la biodisponibilidad oscila entre el 83%, alcanzando su concentración máxima a 1 o 2 horas y puede haber retraso con alimento. Dentro de su unión a proteínas, recordemos que se va a unir en más del 99% a albúmina. Pero aparte, la pioglitazona tiene metabolitos activos que se unen a las proteínas plasmáticas hasta en un 98%. Aquí quiero resaltar algo. La pioglitazona tiene metabolito activo, pero la rosiglitazona no tiene metabolitos activos. La pioglitazona, chicos, se metaboliza por la CYP12A8 y CYP3A4. Por tanto, ya ustedes ya manejan, obviamente, la farmacocinética, lo han visto con la doctora Tacuna, ya se manejan los inductores e inhibidores de estas enzimas. Por tanto, eso se puede ver como interacción. Los metabolitos, como ustedes pueden ver, tenemos metabolitos activos M2, M3 y M4. Siendo que M3 y M4 tienen un tiempo de vida media más larga, de entre 16 y 24 horas, lo que puede prolongar su tiempo de duración de efecto. Aparte, ustedes pueden ver que el tiempo de vida media de la droga como tal es entre 3 a 7 horas. La duración del efecto de la pioglitazona suele ser durante 24 horas, con un efecto glucémico máximo alcanzado entre los 2 a 3 meses. La excreción de pioglitazona es principalmente fecal, lo que se diferencia con la rosiglitazona porque su excreción principalmente de la rosiglitazona es renal. ¿Está bien? Ahora, la pioglitazona, chicos, entre estas dos drogas, la pioglitazona tiene un mejor perfil cardiovascular.
Ahora, ustedes se están dando cuenta que en cada grupo farmacológico que hablo del perfil cardiovascular. Porque como les dije en la diapositiva 1, recuerden que la diabetes es un equivalente anginoso. Por tanto, es como si, a alguien le diagnostican diabetes y es como si le hubieran dicho, ya has tenido infarto anteriormente. Así de interesante y relevante es este tema. Entonces, cada grupo farmacológico que evaluamos siempre tiene que ver el riesgo cardiovascular y su perfil de seguridad, para que veamos si es que puede apoyar o inclusive puede restar al tratamiento. En este caso, justo por eso, la dofiltazona fue retirado del mercado. Como ustedes pueden ver, los efectos de la pioglitazona sobre el PEPAR-gamma son múltiples. Principalmente tenemos a nivel de 3 tejidos. Tenemos a nivel del tejido muscular, a nivel del tejido adiposo y a nivel hepático. A nivel del tejido muscular va a potenciar la translocación del GLUT4. Y si potencia la translocación del GLUT4, va a mejorar la captación de glucosa de los tejidos periféricos, promoviendo que la glucosa ingrese al tejido. Ahora, a nivel del tejido adiposo, lo que va a generar es un aumento de la lipogénesis, pero aparte va a permitir que pueda captar con mayor avidez los triglicéridos. Y va a reducir la lipólisis, disminuyendo la cantidad de ácidos grasos que se van a la circulación. Todo esto va a generar una modulación de la inflamación. Aparte, a nivel hepático, tenemos que la activación del PEPAR-gamma puede reducir la producción de glucosa hepática. Esta producción puede ser de nuevo o por metabolismo. Por ejemplo, metabolismo del glucógeno, que es el que produce también glucosa. Y también metabolismo de nuevo en la gluconeogénesis. Ahora, esto es importante, chicos, porque tenemos que analizar a partir de eso qué beneficios podría tener la pioglitazona. Aquí, como ustedes pueden ver en el tejido adiposo, el perfil lipídico de un paciente que suele consumir pioglitazona suele ser disminución de triglicéridos. Ya saben por qué. Porque está captando con mayor avidez el triglicérido de la sangre. Entonces, el adipocito aumenta el triglicéridos. Va a haber un aumento del HDL. Y ustedes ya han escuchado que el HDL es el que recoge colesterol y residuos de ácidos grasos, lo que genera que sea como un barrendero de las arterias. Pero aquí el punto importante es que la alteración del número de LDL no se va a ver alterado. O sea, acá tenemos disminución de triglicéridos, aumento de HDL, pero en el LDL no hay alteración del número, pero sí en la, ¿cómo les explico? En la concentración, densidad y el tamaño del LDL, mejorando así el perfil lipídico. El LDL con pioglitazona suele ser de un menor tamaño y menor densidad. Entonces, es mucho menos perjudicial. Por eso el perfil lipídico obtenido con la pioglitazona es favorable. Ahora, si estamos generando, miren, estamos generando más avidez por captación del triglicérido a nivel circundante, vamos a generar también que a nivel hepático hay una disminución de la captación de colesterol y de ácidos grasos. Entonces, puede tener cierto efecto sobre la esteatosis hepática no alcohólica, que se debe netamente a las grasas. Dentro de las reacciones adversas medicamentosas de este grupo farmacológico tenemos la ganancia de peso, el edema periférico, fracturas óseas y el cáncer de vejiga. En la ganancia de peso, chicos, se debe principalmente a 2 efectos. Ya hemos hablado que el tejido graso va a verse acumulado, ¿sí o no? Va a verse acumulado porque va a recolectar el triglicérido, etc. Entonces, esta acumulación va a generar un aumento del tejido celular subcutáneo, principalmente a nivel periférico y no visceral, porque visceral generaría mayor riesgo de cetosis, entonces no es visceral. Entonces genera una acumulación del tejido celular subcutáneo a nivel periférico. Esto puede generar ganancia de peso, pero aparte de la ganancia de peso también se puede deber a edemas. Los edemas periféricos suelen darse por vasodilatación periférica, y esto puede ser mediado también por tiazolidinediones. Ahora, ¿por qué hay edema periférico? Recuerden que estamos estimulando un receptor nuclear, citosólico, ¿sí o no? El PEPAR. Si estamos estimulando este receptor, no solamente se va a encontrar a nivel de esos 3 tejidos, también se ha postulado que a nivel tubular, el PEPAR-gamma podría estimular la expresión de los canales epiteliales de sodio, que ya hemos visto en diuréticos, y podría también aumentar la concentración y expresión de los intercambiadores de sodio e hidrógeno, que analizamos en el túbulo conformado proximal. Entonces, ustedes saben que el efecto neto del aumento de expresión de estos receptores podría condicionar a mayor retención de sodio y agua. Por tanto, esa retención hídrica podría aumentar el volumen circulante como tal. Y esto va a generar el edema periférico.
Siguiente, tenemos fracturas, que es netamente un RAM tipo D, y el cáncer de vejiga, que es un RAM tipo C. El cáncer de vejiga se ha asociado cuando tenemos, por lo general, una dosis acumulada de 28.000 miligramos en un periodo mayor de 24 meses. Entonces, chicos, ¿qué contraindicaciones tenemos con la pioglitazona? Contraindicación básica. Si estoy diciendo que está aumentando la precarga, porque estamos reteniendo agua y sodio, entonces, ¿en qué paciente puede predisponer una exacerbación? En el paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, la contraindicación principal de las drogas de tipo tiazolidinediones va a ser las insuficiencias cardíacas en el estadio 3 y 4 según hija. Y aquí está claramente, chicos, ¿ah? Pasamos. Ya, ese es fácil, eso no lo vas a ver en Perú, pero es importante, es un grupo farmacológico importante. Tenemos los inhibidores de la alfa-glucosilasa. Estos disminuyen la hemoglobina glicosilada en un 0.5 a 1%. El representante principal es la carbosa. Su mecanismo de acción va a ser la inhibición de la alfa-glucosidasa, que como ustedes ven, va a ser el que va a degradar esos oligosacáridos para permitir netamente la absorción de los mismos, o sea, de los monosacáridos. Entonces, chicos, datos relevantes de los inhibidores de la alfa-glucosidasa. La absorción netamente de esta droga es mínima, porque lo que yo quiero priorizar es mi efecto local. Quiero priorizar esa competencia por ese enzima. Entonces, el metabolismo de esta droga va a darse por fermentación a nivel de bacterias intestinales y por enzimas digestivas y su expresión de forma fecal. Entonces yo les pregunto, si tenemos un metabolismo por fermentación, ¿qué es lo que ustedes esperan en ese abdomen? ¿Que esté hinchado, sí o no? Que esté con flatulencias, que esté con distensión, que haya un disconfort abdominal. Entonces todo eso se puede dar en el paciente que consume acarbosa. ¿Qué contraindicaciones puedes tener? Puedes tener enfermedad inflamatoria intestinal como contraindicación, obstrucción intestinal, úlcera colónica y citocidosis diabética. Entonces, ¿por qué la enfermedad inflamatoria intestinal? Porque esa se puede ver empeorada, la sintomatología. Y ustedes ya saben que la sintomatología de una enfermedad inflamatoria intestinal suele ser el disconfort como tal abdominal, la distensión y la plenitud. Por tanto, si yo doy un inhibidor de la alfa-glucosidasa, puede empeorar la clínica y no nos conviene. Entonces, ya hemos visto lo principal de este grupo farmacológico. Ahora nos vamos a los... Ya, nos vamos a los grupos farmacológicos que tienen actualmente una gran boga, una gran tendencia. Son la tendencia actual. Tenemos los inhibidores de la SGLT2 que suelen disminuir el porcentaje de hemoglobina glicosilada en 0.5 a 1.2. En su farmacocinética básica, recuerden que su absorción es el intestino delgado, su tiempo máximo suele ser de 1 a 3 horas, unión a proteínas plasmáticas de 85 a 90%, metabolismo por glucuronidación, tiempo de vida media de 10 a 16 horas y excreción renal en forma inactiva ya con conjugación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hace su efecto? Porque va a actuar sobre la membrana apical, ¿sí o no? Lo que pasa es que esta droga, principalmente de forma inicial, se va a filtrar. Se filtra a nivel glomerular. Una vez que se filtra, va a competir por el sitio de la glucosa a nivel del receptor SGLT2, que ustedes ya saben que es un importe de sodio y glucosa, etc. Entonces, ese importador de sodio y glucosa tipo 2 va a ser el responsable del 90% de la reabsorción de glucosa. Por tanto, como un inhibidor de SGLT2, puedo generar una disminución de la reabsorción del 90% de la glucosa filtrada. Recuerden eso. Esto suele darse en el segmento 1 del túbulo contornado proximal. En el segmento 2 y 3 también tenemos al intercambiador de sodio y glucosa tipo 1. Pero nosotros como diana principal vamos a tener que las drogas producidas en este grupo farmacológico van a ser prioritariamente más selectivas sobre el SGLT2. Ahora, ¿qué reacciones adversas pueden ocurrir? Recuerden que puede producir infecciones genitourinarias. Básico, chicos. Si ustedes están teniendo mayor glucosa en la orina, vamos a perpetuar que las bacterias que se encuentran ahí tengan el sustrato para vivir, ¿sí o no? Entonces puede haber un aumento de riesgo de infecciones genitourinarias. También podemos tener una cetoacidosis euglucémica, que en sí la cetoacidosis euglucémica va a ser un RAM raro, pero puede ocurrir. Puede ocurrir por aumento de la producción de cetona, cetogénesis a nivel sistémico. Ahora, chicos, estos beneficios quiero que los recuerden, porque se acuerdan que les estaba mencionando que todas las drogas tenemos que ver el perfil de seguridad cardiovascular. Aquí no solamente es seguro, sino que también beneficia, o sea, es bueno, es útil, ayuda a mejorar. Entonces, tiene una mejora cardiovascular y en la nefropatía diabética.
Se ha comprobado que los inhibidores de SGLT2 van a reducir la precarga. Ya saben por qué. Porque están estimulando la natriuresis, están estimulando el aumento de diuresis, por tanto disminuyen el volumen de precarga, el volumen para el llenado. Después, tenemos una ligera reducción de la postcarga, tenemos una mejora del metabolismo cardíaco. El metabolismo cardíaco por lo general va a mudar al uso de cetonas para poder tener una mayor eficiencia. Luego tenemos una mejora de la función endotelial por reducción de las especies reactivas de oxígeno, y también hay una reducción de la fibrosis cardíaca. Entonces los inhibidores de SGLT2 están en boga, ¿por qué? Porque son el primer grupo de antidiabéticos que se puede usar en una patología que no sea diabetes. ¿Qué patología? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y esto lo pueden ver acá. Claro, porque esos inhibidores van a permitir mejorar la fracción de eyección porque mejoran la función cardíaca como tal. Ustedes lo están viendo acá. Ahora, aparte tiene efectos nefroprotectores, o sea, no solamente protege el corazón, sino que también protege el riñón. ¿Qué efectos nefroprotectores puede tener? Miren, ustedes ya saben que si estamos aumentando la concentración de osmoles eficaces al nivel de el lumen tubular, en este caso sodio también, eso va a generar que mi mácula densa perciba como si estuviera viendo un aumento de la liberación un aumento de la excreción, ¿sí o no?, del sodio. Entonces, esa percepción del aumento de sodio a nivel luminal va a generar que mi mácula densa produzca mediadores que van a generar vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. ¿Qué mediadores usan? Principalmente adenosina y ATP. Entonces, aquí lo que vamos a generar va a disminuir la presión de filtración glomerular. Entonces, al disminuir esta carga de glucosa a nivel de la filtración glomerular, estamos reduciendo el riesgo de fibrosis glomerular, generando una disminución de la progresión, chicos. Porque recuerden que en la nefropatía diabética tenemos una progresión que suele comenzar con microalbuminuria, macroalbuminuria y proteinuria. Ya. Pero aquí, como estamos generando una disminución de la lesión glomerular, vamos a tener por así decirlo, un stop a esta progresión de la enfermedad renal. Aparte de ese stop, ¿qué más va a generar? Puede generar también una reversión de estadios. Y eso se ha visto porque disminuye la proteinuria al nivel de la nefropatía diabética. Entonces, tu paciente que tiene nefropatía o cardiopatía se puede ver beneficiado por un inhibidor de SGLT2. Ahora, ¿por qué les digo esto, chicos? Porque aquí, miren, aquí analicemos. Aquí les he hecho una línea para que ustedes entiendan en base a la tasa de filtración glomerular estimada. Nosotros podemos perder el beneficio en el control de la glucosa, dependiendo de cada droga, a estos niveles de tasa de filtración glomerular estimada. Empagliflozina suele perder el beneficio en protección de la glucosa a la tasa de filtración de 30 mililitros por minuto. Dapagliflozina 45, canagliflozina también a 45. Ahora, ¿por qué yo lo puedo usar de inicio cuando mi tasa de filtración glomerular está menor? Porque aún a pesar de haber perdido el efecto sobre el control glucémico, mi inhibidor de SGLT2 aún persiste con un beneficio cardiovascular y renal. Por tanto, aquí yo puedo usar estas drogas no solamente para el control glucémico, sino también para el control de complicaciones. Si yo tengo una tasa de filtración glomerular de inicio de 20, yo puedo usar empagliflozina sin ningún problema. Ahora, si en evolución esta tasa de filtración glomerular disminuye, aún puedo seguir usándola, pero tengo que ajustar mi dosis. ¿Está bien? Entonces, ustedes aquí les he colocado 2 puntos de corte. Miren, las letras rojas que ustedes están viendo son los cortes máximos de tasa de filtración glomerular estimada a las cuales ustedes pueden iniciar el tratamiento con un inhibidor de SGLT2. Y los que están en azul son los cortes en los cuales se pierde el efecto en el control de la glucemia. Ahora, tenemos inhibidores duales como sotagliflozina. Miren, recuerden que el SGLT1 no solamente se encuentra a nivel renal, también se encuentra a nivel intestinal. Entonces, si yo genero una inhibición dual de SGLT1 y SGLT2, podría potenciar mis RAMs gastrointestinales. Por tanto, aquí, por ejemplo, sotagliflozina podría tener mayor RAM gastrointestinal. Pasamos a uno de lo que han visto en TikTok, los agonistas de GLP-1. Los agonistas de GLP-1 actualmente están en boga porque no solamente sirven para el tratamiento de la diabetes, también sirven para el tratamiento de la obesidad. Entonces, de hecho, en las guías actuales del 2025 ya se están considerando las drogas agonistas GLP-1 para el control de la obesidad.
Aquí, chicos, vamos a hablar rápidamente de su mecanismo de acción. Ya hemos hablado de todo lo que tenga la activación de las proteínas G estimulantes a nivel de la célula beta pancreática va a potenciar, ¿sí o no? No genera por sí mismo liberación de insulina, sino que potencia el efecto una vez que la glucosa ingresa. Entonces, los agonistas GLP-1 tienen ese beneficio. Su riesgo de hipoglicemia suele ser muy bajo. ¿Por qué suele tener un riesgo de hipoglicemia muy bajo? Básicamente porque su efecto es potencial. Este potenciamiento se puede ver porque aumenta la sensibilidad del canal de potasio sensible al ATP y además porque potencia la respuesta aumentando y amplificando la señal mediante la proteína intercambiadora EPAC2. Ahora, chicos, entonces, ¿cuándo podría tener un agonista GLP-1 riesgo de hipoglicemia? El riesgo de hipoglicemia se puede dar hasta un 10% cuando usamos de forma concomitante el agonista GLP-1 con la insulina o sulfonilureas. Ahora, les he traído una tablita bien bonita para poder analizar las diferentes drogas. Ustedes van a ver que dentro de las drogas agonistas GLP-1, las que fueron primeramente sacadas al mercado fueron exenatida y lissenatida. Entonces, estas drogas son péptidos sintéticos y ambos tienen eliminación renal. En cambio, todas las otras drogas que vamos a ver dentro de los agonistas GLP-1 van a darse cuenta que son análogos en su estructura química y tienen una expresión principal por proteólisis endógena. ¿Está bien? Ahora, aquí, chicos, quiero que escuchen bien, por favor. ¿Por qué? Porque acá vemos que la estructura química de estas drogas ha sido modificada. Por ejemplo, de estos análogos. Aquí tienen, algunas de esas drogas tienen acilación y otras tienen sustitución de aminoácidos. Los que tienen acilación, recuerden que acilación es cuando se le agrega un ácido graso. Cuando yo agrego un ácido graso a una droga, puedo generar una mayor afinidad por la albúmina. Entonces, en este caso, las drogas que están aciladas, aquí miren, está escrito también, ¿no? Las drogas que están aciladas tienen una mayor afinidad por la albúmina. Y lo ven acá. Unión a proteína plasmática, alta, alta, muy alta, alta. Entonces, los que están acilados tienen una mayor afinidad por la albúmina. Ahora, si su acilación es con un ácido graso que tiene mayor cantidad de carbohidratos, la afinidad es mucho más potente. Por eso ustedes pueden ver que los que tienen 20 carbonos pueden tener una mayor afinidad. Los que tienen 18 carbonos, una mayor afinidad, comparado con los que tienen 16 carbonos. Ahora, ¿por qué es importante esta unión albúmina, chicos? Porque la unión albúmina genera como un reservorio que evita que mi droga libre esté expuesta, mi droga esté expuesta a enzimas proteolíticas y al aclaramiento renal. Entonces, como evitamos eso, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar un mayor tiempo de vida media y un mayor tiempo de duración de efecto. Y esto lo pueden analizar en este cuadro. Ustedes ven que liraglutide suele tener hasta 24 horas de efecto. Dulaglutide tiene 7 días de efecto. Semaglutide tiene más de 7 días de efecto y tirzepatida tiene 7 días de efecto más. Ahora, las drogas aciladas son liraglutide, semaglutide y tirzepatida. Dulaglutide es una proteína de fusión. Suele tener anclada el análogo asociado a el fragmento FC de la inmunoglobulina G4, lo que le va a conferir también un aumento de la afinidad a la albúmina. Ahora, estas drogas que he mencionado, ustedes están viendo que su metabolismo es por proteólisis endógena. La semaglutide también tiene, aparte de la acilación, tiene sustitución de aminoácidos, lo que le permite una mayor resistencia a la proteólisis endógena. La proteólisis no solamente se va a dar por enzimas de DPP4, sino que se puede dar por otras enzimas proteolíticas. Entonces acá, por eso en general, no le he colocado ninguna enzima, le he colocado proteólisis endógena, chicos, ¿recuerdan? Ahora, en ese tema, exenatide y lixenatide, ¿por qué tienen una baja biodisponibilidad? Miren, baja biodisponibilidad, mientras los otros no lo tienen. Porque esta baja biodisponibilidad se debe a que están más susceptibles que en el lugar de inoculación, que es el tejido celular subcutáneo, puedan tener mayor metabolismo por enzimas proteolíticas en ese nivel. ¿Está bien? Entonces, aquí quedamos claros que la configuración de la estructura química va a modular varias cosas. Dentro de ellos, la absorción. Puede generar una absorción de forma constante, pero lenta. Aparte, genera mayor afinidad a la albúmina y también puede generar una mayor resistencia a la eliminación y metabolismo por enzimas proteolíticas. Ya, sigamos. Ahora, chicos, vamos a hablar un poquito de lo que ahorita está en boga,
ahorita estamos en boga de los agonistas GLP-1 en tratamiento de la obesidad. Como ustedes pueden ver, tenemos efectos múltiples, y lo estamos viendo. Tenemos efectos múltiples de los agonistas GLP-1 y G. Los efectos múltiples se dan a nivel de toda la economía. Por eso son como los nuevos, o sea, las drogas que ahorita están en tendencia, porque tenemos múltiples efectos que pueden generar una disminución, que pueden generar, que pueden generar un aumento de riesgo de Estas drogas pueden generar un aumento del control de la diabetes porque actúa sobre diferentes dianas terapéuticas que hemos visto en el objeto ominoso en la fisiopatología. Dentro de ellos, lo principal que quiero recalcarles es esto, chicos, miren. Los agonistas GLP-1 pueden generar una disminución del vaciamiento gástrico. Además, pueden estimular a nivel del sistema nervioso central la regulación de neurotransmisores. Esto puede generar que aumente la saciedad y disminuya el hambre. Ahora, yo sé que a ustedes les gusta neurología, entonces vamos a justificar el por qué tienen los efectos neurológicos. ¿Qué es lo que va a pasar? Al nivel, ustedes saben que la barrera hematoencefálica no suele permitir el ingreso de moléculas grandes. Y hemos hablado de que prácticamente las moléculas de las drogas de GLP-1 son grandes, ¿sí o no? Entonces, tenemos ciertas áreas que tienen una semipermeabilidad. Estas áreas suelen ser los órganos circunventriculados, o OCB, que permiten una exposición directa de la droga al área netamente de tejido encefálico. Por ejemplo, los órganos circunventriculares, el que acá vamos a ver, es el área postrema. Y ustedes saben que el área postrema estimula las náuseas, ¿sí o no? La náusea es el vómito. El centro de las náuseas es el vómito. Entonces, una reacción adversa de los agonistas GLP-1, ¿cuál va a ser? Náuseas y vómitos. Ya, ¿qué más? Si disminuye el vaciamiento gástrico, ¿qué otra sintomatología puede tener el paciente? Distensión abdominal porque se va acumulando, va a generar una mayor exposición de las enzimas, los alimentos a las enzimas a nivel gástrico, ¿sí o no? Ahora, a nivel neurológico, vamos a tener, como les dije, acción directa sobre los órganos circunventriculares. Recuerden, chicos, que los órganos circunventriculares, como el área postrema, tienen conexiones directas con el hipotálamo. Y el hipotálamo es el bloque, en base a sus núcleos, que tiene netamente núcleos de control de saciedad y del hambre. Dentro de los núcleos involucrados, ustedes saben que el núcleo de saciedad tenemos paraventricular, el núcleo ventromedial, también puede ser involucrado el núcleo arqueado, ¿sí o no? Y para el hambre, el núcleo hipotalámico lateral. Entonces, aquí podemos potenciar el efecto de las neuronas anorexigénicas y la inhibición de las neuronas orexigénicas. Esto puede ser por una vía indirecta, mediada por la activación del 10º par craneal, que luego a nivel del núcleo del tracto sanitario va a generar una activación por redes sinápticas hasta el nivel hipotalámico. O también puede ser una activación directa, por llegar al área postrema, que como les dije es un órgano circunventricular en el cual tenemos una barrera semipermeable. Hay más contacto, más posibilidad de que la droga pueda entrar en contacto con esta área. Entonces, esos dos ejes pueden generar una respuesta hipotalámica de control de neurotransmisores. Y yo les especifiqué, chicos, en la parte fisiopatológica. En la diabetes hay un aumento del hambre, ¿sí o no? Y una reducción de la saciedad. ¿Cómo los puedo controlar? Aquí. Este es el ejemplo claro. Por tanto, chicos, esto genera una tendencia que los agonistas GLP-1 pueden ser usados en el tratamiento de la obesidad. Y eso está actualizado según las guías NICE 2025. Dentro de las drogas que se pueden usar tenemos a tirzepatida, semaglutida y liraglutida. Ahora, en el áreas de investigación actualmente se está investigando los agonistas GLP-1 como tratamiento del alcoholismo porque aparte se ha determinado que puede tener actividad sobre las áreas mesolímbicas de recompensa. Por tanto, puede generar una modulación de la liberación de dopamina, generando una modulación de esos circuitos. Ya, vamos con inhibidores de DPP-4. Aquí, chicos, vamos a resumir porque ya estamos en la hora. Recuerden que el inhibidor de DPP-4 lo que va a generar netamente es inhibir a la enzima que suele proteolizar, ¿qué cosa? A las incretinas. Entonces puede aumentar el tiempo de vida media de las incretinas. Netamente recuerden que su metabolismo en vidagliptina es por hidrólisis, no mediada por citocromio. Saxagliptina es por CYP3A4 y CYP3A5. Ahora, recuerden, chicos, que todas son de excreción renal, exceptuando la linagliptina, que tiene una mayor expresión de tipo biliar. Por tanto, la linagliptina se puede usar de forma segura en un paciente que tiene insuficiencia renal. Vamos con las insulinas. Miren, en las insulinas después he colocado ahí arriba NL, que es no hay límite de control de hemoglobina glicosídada. Aquí vamos a resumir en cosas concretas. Recuerden que las insulinas pueden dividirse en los análogos formados por ingeniería genética y las insulinas humanas recombinantes.
Dentro de las insulinas humanas recombinantes tenemos a dos, la regular y la NPH. Regular forma parte de la acción corta y la NPH de la acción prolongada. Entonces, esos dos suelen ser insulina humana recombinante, mientras que los otros suelen ser análogos formados por ingeniería genética, las cuales esa modificación genética ha alterado su farmacocinética, principalmente el tiempo de duración de efecto. Y eso lo pueden ver acá, y también el tiempo de absorción. Principalmente, chicos, cuando se da de terapia de mantenimiento, ustedes recuerden que la insulina se va a aplicar de forma subcutánea en terapia de mantenimiento. Dentro de las áreas que se puede aplicar en abdomen, brazos, muslos y nalgas, teniendo mayor velocidad de absorción a nivel abdominal y menor velocidad de absorción a nivel de nalgas. En las insulinas, chicos, recuerden por favor que las insulinas de acción larga, la que tiene mayor acción o mayor tiempo de duración de efecto es la insulina de Gludec. ¿Está bien? Ahora, aparte de eso, chicos, recuerden, yo sé que en su Goodman les han especificado netamente riesgo de hipoglicemia, seguro algunos de ustedes lo han leído. Recuerden que las insulinas de acción corta tienen menor riesgo de hipoglicemia postprandial. Recuerden, postprandial, porque es diferente una hipoglicemia postprandial a una hipoglicemia nocturna y durante el día. Entonces, postprandial, claro, porque tienen un tiempo de duración de efecto mínimo en horas, hasta máximo 5 horas. Ahora, recuerden, chicos, que las insulinas de acción prolongada, como ustedes pueden ver, no tienen pico por lo general. No tienen pico. Por tanto, las insulinas de acción prolongada tienen menor riesgo de hipoglicemia de tipo nocturna. Ahora, dentro del mecanismo de acción, recuerden que la insulina va a actuar sobre su receptor de insulina que tiene actividad tirosinquinasa, que netamente va a generar una translocación del transportador de glucosa GLUT4 a nivel de los tejidos periféricos. Y vamos con la última lámina, chicos. En la insulina recuerden que tenemos que tener en cuenta bastante la fisiología. Entonces, en la parte fisiológica recuerden que la insulina puede promover la actividad de la bomba sodio-potasio TPasa. Por tanto, la insulina puede asociarse cuando se aplica de forma endovenosa, que por lo general es la insulina regular o crisalina, que es la que se usa en emergencias, puede generar hipocalemia. Pero esta hipocalemia es por redistribución, chicos. Principalmente por redistribución del extra al intra, no por pérdida de potasio corporal total. ¿Está bien? Entonces, eso es de relevancia. Aparte, debemos recordar los efectos del alba y el efecto Somogyi. El efecto del alba es un efecto netamente fisiológico que se debe al ritmo circadiano. Y ustedes saben que en el ritmo circadiano tenemos que durante la mañana tenemos mayor producción de cortisol, lo que puede elevar la concentración de glucosa plasmática matutina. Mientras que en la noche no hay tanto liberación de cortisol. Entonces, esta lámina lo que quiere decirles es, no toda hiperglucemia significa que estoy dando poca insulina. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder decir que mi tratamiento con insulina es eficaz, debo de vencer el fenómeno del alba. Entonces, el fenómeno del alba va a tener un laboratorio de una hiperglucemia matutina por las mañanas. ¿Por qué se va a causar? Por la liberación del ciclo circadiano del cortisol. ¿Y cuál va a ser la solución? Claro, yo tengo que vencer a mi fenómeno fisiológico del alba. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando poca dosis. Entonces, mi tratamiento de mantenimiento tendría que ser aumentar la dosis de insulina basal. Ahora, en el fenómeno de Somogyi, chicos, también hay hiperglucemia en la mañana. Hay hiperglucemia matutina. La diferencia radica en que en el fenómeno de Somogyi, la hiperglucemia matutina se asocia a una hipoglucemia nocturna. Esta hipoglucemia nocturna se produjo ¿por qué? Porque se dio de forma excesiva insulina. O sea, una dosis excesiva de insulina puede generar una hipoglucemia nocturna, que conlleve luego a la liberación de las hormonas contrarreguladoras y por tanto un aumento de la glucosa matutina. Entonces, ¿qué solución le daría si el paciente tiene fenómeno de Somogyi? Bajar la dosis, claro, la dosis de tratamiento de mantenimiento. Ahora, el riesgo de hipoglicemia, chicos, recuerden que tenemos que diferenciar bien si es que es postprandial y nocturna. Ya les especifiqué en cuál se tiene una disminución de riesgo postprandial y en cuál nocturna. Tenemos que evaluar la presencia de picos tras la administración, también lo hemos visto en la tabla previa. Tenemos que evaluar la dosificación, el momento de administración, la actividad física y la sensibilidad individual a la insulina. En las reacciones adversas, chicos, lo principal que tenemos que ver es de hipoglicemia, y ya saben por qué es, por los picos, etc., y por la misma aplicación de insulina, y la lipodistrofia. Recuerden que la lipodistrofia es una alteración al tejido celular subcutáneo en el área de inyección. Entonces, cuando yo tengo lipodistrofia tras el uso de insulina, lo que tengo de hacer es cambiar el sitio de inyección.
pero no entre áreas, porque miren, hemos dicho que tenemos área abdominal, tenemos brazo, tenemos muslos, tenemos nalgas. No es cambiar de que ya, tengo acá una lesión de lipodistrofia y me cambia a otra área, al brazo, y después me cambia, no es eso, sino lo que hago es modifico el área, modifico el sitio de inoculación de administración subcutánea en la misma área. Si estoy colocando en abdomen, sigo colocando en abdomen, pero si ya coloqué acá, me voy para acá. Por eso ustedes han visto que cuando se administra insulina en los pacientes, solemos hacer una rotación. Entonces, si se aplicó por acá hoy día, mañana se aplica por acá. Y va variando para que tengamos una menor potencial de generación de lipodistrofias.